Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8:08 de la mañana de este viernes 17 de octubre del 2025. Ya a esta hora vamos a hablar en Noticias con Café de quién es Jim J. Hickman, ese que hoy puso pies en Polvorosa y se fue del área de San Juan después de estar 9 años en este país, tener una ley 60 desde el 2019 de incentivos contributivos, un decreto del Departamento de Desarrollo Económico, un banco que alardeaba que tenía toda la capacidad y el capital para gestionar productos bancarios internacionales, y a pesar de que la oficina, el regulador de la banca, incluso internacional en Puerto Rico, la oficina del comisionado de instituciones financieras, sabía desde verano, agosto, que Hickman no estaba en Puerto Rico, esperó hasta ahora para hacer pública la información que desde septiembre de este año es clara para ellos, que Hickman había violentado los reglamentos relacionados con su banco, que tenía serios problemas económicos, ordenó la liquidación y ahora ni ellos, ni el gobierno, ni el comisionado, ni aquellos deudores de Hickman pueden cobrar lo que les debe porque el hombre no aparece. Mucho de esa historia, el tracto con el documento oficial de la Oficina de Instituciones Financieras y también lo que dijera Hickman en 2 intervenciones en el 2021 a diferentes podcasters sobre su experiencia en Puerto Rico y cómo manejaba su esfuerzo bancario internacional conocido como Strategic International Bank en Puerto Rico. También vamos a hablar de lo que es la remilitarización de Puerto Rico a partir de los intentos del gobierno de Donald Trump de aparentemente intervenir militarmente en Venezuela. Las últimas imágenes y lo que ocurre en ese contexto que tiene que ver con la renuncia del almirante que dirigía el Comando Sur, donde esos esfuerzos militares están centrados, el que tomaba las decisiones sobre cómo se hacían los trabajos en relación a esa posible intervención, renunció efectivo el 31 de diciembre. Bien importante esa renuncia y obviamente vamos a comentar lo que es una noticia de hace poco menos de una hora. Murió el alcalde Carlos López del Partido Popular en Dorado. Así es que vamos a hablar sobre eso, sus ejecutorias anteriores y de aquellas cosas que a veces
se le va a la historia más reciente puntualizar de quién fue Carlos López en ese esfuerzo de ser ejecutivo municipal de Dorado. Voy a ustedes, gracias por estar y no se olviden, como lo ha hecho, creo que es Rafael Texidor, gracias a todos los que puedan y lo hagan para mantener este proyecto periodístico, pueden donar, incluido cuando estamos en este programa en vivo a través del chat. Gracias por eso. Vamos a ustedes, por ahí llegó creo que Florence primero, vamos a ver, sí. Florence, Nelson Guzmán, Sandra Infanzón, Aixes Camilo, Edgardo Núñez. Saludos a Elsa, Edgardo, te veo el 25. Todo el mundo el 25 de octubre, es decir, este sábado no, el próximo, en el Paseo Tablado de Guaynabo. Ed Méndez, Marisabel Santiago, está por ahí Rosa González. Siempre desde Michigan, Heidi Ramírez, Luis Daniel Ortiz, Luz Colman, José Jiménez, Vivian López, Efraín Borrero, Nicolás, Madeline Rivera. Saludos, amiga. Daniel Ocasio, Lourdes Ríos, Bodrogo, Nerida Ramos, Maritza Figueroa, Gloria, Víctor Cruz, Norberto Cancel, Luz Díaz, mi amiga Tata de Country, pero desde Winter Garden, Florida. Yanni Moreno, Ariel Cartagena, Mick Bernie, María Adorno, Carolyn Miranda, Lilian Rivera. Hay alguien que se llama Cidi, Juan, Santiago, Carlos Maldonado, Luis Eduardo Colón, Rita Guzmán. Rita, mucho que leer sobre la autoridad y energía eléctrica, pero tengo las manos llenas. María Pérez, Ileana González, Irving, está Edgar García, siempre por ahí. Sandra Arroyo, Tito Moud, La Vitata, Norma Rodríguez, Mildred Lozada. Gracias a todos por estar. Vamos a las informaciones. Y yo quiero empezar con, además de decirles que la convocatoria está lista para ese 25 en el Paseo Tablado frente al 515. Allí vamos a sortear una obra de arte de Ada Rosa, una xilografía espectacular. Por eso diferentes donativos que siempre recibimos de ustedes. Y además pasarla bien, conversar un rato y hablar de otras cosas, aunque siempre hablemos del proyecto. No Kings es una convocatoria frente al Tribunal Federal mañana 18 de octubre. Y recordemos que esta es la propuesta de diferentes organizaciones en Estados Unidos y en Puerto Rico también se ha recibido organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Esparte, Kilómetro Cero, para denunciar lo que está pasando con relación a los migrantes en Puerto Rico y en Estados Unidos. Súper importante, recordemos que hay una persecución de las personas que tienen estatus migratorio no definido, que hay puertorriqueños que se los han llevado enredados porque pues no saben, solamente buscan a la gente por el perfil indio. Yo no sé cómo no pasó nada en Nueva York la última vez que fui. Estoy tratando de no ir a Estados Unidos porque ustedes saben que por el perfil mío ahí van. Así es que eso es mañana frente al Tribunal Federal No Kings. Se llama así por obviamente la referencia de que aquí no hay ningún rey en referencia a el presidente Donald Trump. Esta semana pasó algo que yo no lo comenté con ustedes, pero lo quiero comentar brevemente. Y estas son las imágenes de los colegas periodistas que cubrían el Pentágono, Departamento de Guerra, como lo quiere llamar el secretario y Donald Trump, que se llevaron todas sus pertenencias porque eran los que cubrían esa fuente de información, y el gobierno de Estados Unidos y la administración Trump les hizo o trató de hacerles que firmaran una nueva política que incluso establecía que podían tener cargos criminales por divulgar información que ellos entendieran violentaba ese reglamento. A mí me parece importante no solamente traerlo en el contexto de lo que pasa en Estados Unidos, sino en el contexto de lo que está pasando en Puerto Rico. Y ahora que hablemos de la militarización, tenemos que establecer claramente que en Puerto Rico hay un copycat de parte del gobierno de todo lo que está haciendo Donald Trump, abrazando las políticas de Donald Trump. Y yo no dudo que una de ellas sea venir contra los periodistas y las periodistas que estamos haciendo trabajo, independientemente que en algunos casos nunca nos contesten una pregunta, ni siquiera un requerimiento de información, una entrevista, pero todos aquellos que van a la fortaleza pueden sencillamente hacer una pregunta que no le gusta a la gobernadora y en
se inventen un reglamento y por ahí van los tiros y no te dejen entrar a hacer tu trabajo. O sencillamente propongan que estás violando ese reglamento y haya una consecuencia legal. No es chiste, gente. No es chiste. Pensábamos que nunca íbamos a ver un genocidio como el que la historia, en el caso mío que no lo viví, nos relata lo que ocurrió en la Alemania nazi. Y lo estamos viviendo en el caso del genocidio de Gaza. Así que me parece que es súper importante estar bien pendiente y estar bien claro de cómo se comporta este gobierno en momentos en que en Estados Unidos los periodistas, las periodistas de medios de comunicación, desde el mainstream media hasta los independientes, el mainstream que no necesariamente era disidente de las políticas del Partido Republicano, todos y todas están sufriendo como tal. Así es que yo creo que hay que hilar bien finito con lo que está pasando y estar bien pendientes. Vivimos en esa época en que las carpetas aparentemente están a la vuelta de la esquina, si no están ya, porque ya yo no dudo nada, sobre todo con personajes como los que constantemente están recordando que somos comunistas para mantener ese nivel de hostilidad entre aquellos que piensan con ellos y aquellos que no necesariamente piensan, pero sobre todo que son críticos de lo que está pasando a nivel gubernamental. En ese contexto de la militarización salió ayer esta imagen en las redes sociales sobre lo que ya nosotros hemos visto y hemos denunciado antes, que es la llegada de diferentes efectivos o la presencia de efectivos militares y maniobras militares del gobierno de la milicia estadounidense en Puerto Rico. Esto fue en Arroyo ayer. Se ha intensificado de una manera brutal en las últimas semanas. La presencia militar en Puerto Rico se ha denunciado por los diferentes organismos también, de organizaciones sin fines de lucro. El gobierno de Puerto Rico mantiene una política de brazos abiertos. El alcalde de Arroyo dijo que qué bueno que estaban aquí. Claro, son aquellos que siempre han estado del lado de ese esfuerzo de intervención militar de Estados Unidos, no solamente en Puerto Rico, como lo hicieron en Vieques, como lo hicieron en en Culebra, como lo han hecho en tantos países del mundo, sino lo que hacen en el Caribe. Y en ese sentido, yo creo que es súper importante en este contexto hablar de cómo ayer mismo quien fuera el jefe del Comando Sur, Alvin Hoxley, el almirante Alvin Hoxley, con 37 años en el esfuerzo militar estadounidense, renunció a su posición y dijo que después de estar 37 años en el ejército, efectivo el 12, no el 31, el 12 de diciembre, se retira de la Fuerza Naval estadounidense. Todo el tiempo haciendo una alusión en esta renuncia, en este escrito, a lo que sirvió a su nación, a los ciudadanos estadounidenses y en defensa y apoyo a la Constitución de Estados Unidos. ¿Por qué me parece importante destacar las palabras de este militar, de este almirante? Porque esta es precisamente la línea que han dilucidado muchos militares, incluso aquellos que se reunieron, algunos de los que se reunieron con el presidente Trump cuando los reunió hace 2 semanas y les dijo que el enemigo no era exterior, que era interior. Y es la preocupación de lo que está viendo en Estados Unidos, que es la ocupación de estados y de espacios geográficos en Estados Unidos por parte de la milicia
para defender lo que Donald Trump entiende son los enemigos a la nación, de los enemigos internos, que es precisamente en el caso de lo que están haciendo en las diferentes ciudades como Portland, Chicago, etcétera, Seattle, intervenir con personas con estatus migratorio no definido, después que el Tribunal Supremo de Estados Unidos le abrió la puerta a que hagan profiling, a que puedan detener a alguien porque está hablando español, porque está hablando otro idioma que no sea inglés, y por el físico que lo podría ubicar entre esas personas que ellos identifican ya como el enemigo interior. Y eso es lo que en este momento está sobre la mesa. ¿Qué van a hacer la alta gerencia militar, el alto mando militar de ese país, que como hemos discutido en otras ocasiones, quienes mandan en ese país son los militares desde el punto de vista del supuesto intervención con cualquiera que amenace la seguridad de la nación? Y ahí es donde estamos hoy. Y por eso es lo complejo de que se establezca que Donald Trump, como ha amenazado, pueda declarar una ley marcial, un estado de excepción, que incluso pueda intervenir con las elecciones que hay de medio tiempo en noviembre del 26. Esto no es chiste. Y ahí está ese almirante diciendo, no, mi respeto y mi juramento es a la Constitución. Y eso fue lo que hice 37 años defendiendo la Constitución y a los ciudadanos estadounidenses de cualquier intervención indebida que antes era exterior, pero el presidente Trump dice que están adentro. Y Puerto Rico está en ese contexto porque es obviamente un punto estratégico para cualquier intervención que quiera el presidente Donald Trump hacer en Venezuela. Esta semana el presidente Donald Trump ha dicho que la CIA hace trabajos en Venezuela y que se abre la puerta a cualquier intervención. Y anoche hubo otra intervención con una embarcación que sin evidencia ellos identifican como narcotraficantes. Y aparentemente sí hubo personas muertas, pero hubo sobrevivientes. Yo no sé si a esta hora hay sobrevivientes, porque si hubo sobrevivientes en algún momento y como se sospecha, nunca van a tener evidencia de que son todos los que han intervenido a 5 embarcaciones, sobre 50 personas muertas. No necesariamente van a tener la evidencia, porque no es así, de que son narcotraficantes. Pues yo me imagino que a esta hora no debe estar ni uno solo vivo. Precisamente para seguir en el discurso y en la narrativa oficialista de que esos son, a pesar de que no hay evidencia. Y en ese sentido, yo creo que lo mejor que podemos hacer siempre, por lo menos yo como periodista, es traerle las informaciones que investigamos con la evidencia para que ustedes no tengan la mínima duda de que eso es lo que hay. Y cuando ahora hablemos de el caso de Hickman, ese ley 60 promovido por los gobiernos del Partido Nuevo Progresista y la intervención más tarde del Partido Popular eventualmente favoreciendo las leyes 20, 22 y ahora 60, se van a dar cuenta por qué es importante el documento, por qué es importante ir a buscar cómo se comportan esas personas cuando llegan a Puerto Rico diciendo que van a invertir y que son súper importantes para la economía según los líderes políticos de ambos partidos, pero lo que han hecho es precisamente esquilmar no solamente a personas del patio, sino a los depositantes también, en el caso de Hickman, de el banco que regentaba, y que ahora hay gente que es posible que no cobre. ¿Y dónde está el regulador? Con la evidencia, con el documento en la mano. Lo vamos a hablar en breve. Vamos al caso de Carlos López. Carlos López fue un alcalde de Dorado desde 1987, cuando sustituyó
Alfonso López Char, ¿cómo olvidarlo? Y Carlos López era ese alcalde que no lo he visto en ninguna de las historias, pero es posible que las amplíen en estos días. Parece que nadie recuerda que Carlos López fue uno de los primeros, porque honestamente no recuerdo si fue el primero, de los alcaldes intervenidos por la nueva figura a partir de 1985 del fiscal especial independiente. Y de un caso que hay una de las protagonistas, que era muy joven en aquel momento, la ex fiscal Brenda León, está viva. El que llevó el caso como fiscal no está vivo. Que estuvo relacionado con su esfuerzo de ejecutivo municipal e hizo una alegación por un delito menos grave. Fue al tribunal como en 4 ocasiones y finalmente se quedó con un caso menos grave. Ese era Carlos López, que tuvo diferentes intervenciones públicas que también le costaron un fiscal especial independiente cuando en el 1992, en medio de una trifulca allí en el municipio, destruyó un kiosco y lo acusaron por eso. Señalamientos después de eso, muchos sin que hayan sido investigados por ninguna agencia, o por lo menos si fueron investigados no tuvieron ninguna repercusión. Que lo más cercano que ha estado del Partido Nuevo Progresista ha sido la participación de los grandes donantes del Partido Nuevo Progresista, que también eran donantes de las campañas de Carlos López, que era ese que pensaba que era lo único que podía hacer para Dorado, mantener un desarrollo como el que le abrió las puertas durante los años en que estuvo, casi 40 años, 38 años, desde el 1987 hasta hoy. Y ese grupo de grandes donantes, sobre todo la familia Estuve, que sabemos que es una de las familias que se ha quedado con el litoral de la costa de Dorado en el desarrollo de una costa que incluso limita el acceso a los bienes de dominio público de las comunidades de Dorado. A Carlos López aparentemente le diagnosticaron un cáncer bien tarde el año pasado, y en medio de todo eso tuvo una súper hostil campaña de primaria antes, verano, con el que fuera presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, que como ustedes saben, perdió frente a Carlos López, y Carlos López se alzó nuevamente como alcalde de Dorado. Es esa figura bien antipática para mucha gente dentro del Partido Popular, por su hostilidad, por la manera en que hacía campaña, pero una figura que de hecho tenía los votos en ese municipio entre el campo y la ciudad, como él decía, entre el campo y el pueblo. Así es que yo creo que el Partido Popular ahora tendrá, después de esta pérdida, un popular menos de ese corazón del rollo, porque realmente ese tipo de funcionario, en este caso electo, de huestes, ese tipo de persona que era popular ante todo y lo planteaba, aun cuando se asemejaba mucho a las políticas del Partido Nuevo Progresista, sobre todo desde el punto de vista de cómo pensaba el municipio para su desarrollo, etcétera. Va a ser interesante cómo van a atender ahora la falta de ese súper popular que fue Carlos López. Como dije, murió, aparentemente tenía un cáncer metastizado, es lo que me dicen, y esta mañana el que es
su administrador, el administrador municipal de Dorado, a partir del 2024, a partir del 2021, el ex senador y ex secretario de la gobernación de la administración de Aníbal Acevedo Vilá, Aníbal José Torres, lo anunció después que ayer tuviera una recaída y estuviera hospitalizado. Ese fue Carlos López, ex alcalde, hoy fenecido, alcalde de Dorado. Vamos a la historia que preparamos en profundidad para ustedes después que ayer un colega del periódico El Nuevo Día sacara la información de que la OSIF se había quedado defalcada por $79,000 por las conductas de este inversionista de la Ley 60, conocido como, o llamado realmente, James J. Hickman. James J. Hickman es esta persona que las diferentes biografías que tiene lo describen como un empresario graduado de la Academia Militar de Virginia, West Point, fue un capitán del ejército de Estados Unidos y un supuesto oficial de inteligencia que obviamente fuera de ese mundo de la milicia desarrolló un cuerpo financiero robusto alrededor de las finanzas y de un esfuerzo que también tuvo mediático, conocido como Sovereign Man, a principios de los años 2000, que lo llevaba a hacer charlas y talleres a las personas de cómo desarrollar su finanzas, hacerse más rico, etc. Este hombre también en esa biografía establece que ha viajado a sobre 120 países, 7 continentes, y que el desarrollo de sus negocios lo llevó a tener, y de hecho lo dice así en su página de LinkedIn, negocios de tecnología y agricultura, así como bancarios. Lo conocían en el mundo de la comunicación financiera como Simon Black. Llegó a Puerto Rico en el 2016. En el 2017 funda Strategic Bank International, un banco internacional que tiene desde el 2017 una licencia, una autorización para hacer esa gestión en Puerto Rico, y empieza a desarrollar su banco en una oficina en el Big Tower en la avenida Ponce de León. Lo que llama la atención de las movidas de Hickman es cómo desde el 2021 él estaba alardeando de cómo había organizado un banco y de cómo su capital tenía la capacidad de crear un banco y hacer negocios desde ahí, siendo más tarde, en el 2019, un Ley 60. Después del 2017, le dan un beneficio de decreto contributivo de la Ley 60. Y en el 2021 ya hablaba de cómo toda esa estructura legal de decretos contributivos, aun cuando habían reguladores en Puerto Rico, etcétera, le daba la oportunidad de hacer negocios a través de un banco. Yo quiero que ustedes escuchen 2 audios importantes para mí que nos contextualizan lo que pensaba este inversionista, diría María de Lourdes Santiago, depredador de la Ley 60, que no se sabe cuántos empleos logró en su gestión, porque de todos los documentos que leí desde anoche
solamente se habla de 2 ejecutivas, que son las que habla precisamente el documento de resolución de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, que establece que eran las personas que estaban allí, que renunciaron en un momento dado en medio de la posible liquidación, como en efecto se dio de este banco. Vamos a escucharlo. Las 2 son del 2021. Una sobre una intervención con un podcaster estadounidense de apellido Donald, Justin Donald, que le pregunta directamente por qué un banco. Él contesta la pregunta. Y la otra, una intervención con una podcaster también en el 2021, que ha estado en Puerto Rico, tiene experiencia en Puerto Rico, y habla sobre por qué, estando como residente en Puerto Rico, se fue él y su esposa, decidieron irse a México a parir a su primer hijo. Vamos a escucharlo y regresamos al análisis. Son poco más de 4 minutos. Volvemos. Well, it's not for everyone, that's for sure. Starting your own bank is definitely not for everyone. It's something you have to have definitely a more substantial level of wealth, level of capital for it to make sense. But if you're kind of at that point, because it's regulated. It's not to say like, oh, it's in Puerto Rico, there's no big deal. No, you've got a state regulator. We deal with federal agencies. I've got compliance people within my own bank. It's a real endeavor. And so the costs associated with maintaining the structure are not insignificant. So there has to be, obviously you need to be doing enough business out of the bank for it to be worthwhile. But if you are, it really it can make a big difference. Some of it goes back to, if you look at the tax benefits, it goes back to the things that you can do with the Puerto Rico's tax incentives. And some of that stuff is sort of limited to, for example, under the Individual Incentives Act, you've got capital gains that can be tax-free, but other types of income, for example, interest income, can be taxable if it comes outside of Puerto Rico. Well, if you do some different types of investing and you can route that in a complete, if you can do it legally and run it through a bank, for example, banks are in the business of making loans and generating investment income. So there's certain ways that you can actually route a lot of that income through a bank, and that suddenly that income is subject to 4% tax as well. And just personally as an investor, I like to do loans. I like to do anything where I've got physical, legal, or administrative custody over an asset that has where there's a robust secondary market and a quoted exchange where I can actually understand the value of this. And so doing those sorts of things through a bank has been actually very interesting. And another thing that's just sort of a really interesting benefit of having a bank is that once you have one, I was actually quite pleasantly surprised at how much deal flow started coming my way, just because people knew that I had a bank. So people go, oh yeah, James has a bank. Let's call him up and see if he wants to do this deal. So that was actually very interesting as well. And I think for people that think in the way, there's a lot of businesses that I've started and things that I've been involved with over the years. And I remember a friend of mine who was a fund manager, I think he sort of accurately described it. He said, the way you're structured, it's sort of like, you're like a family office that owns a bank. And I'm like, yeah, that's actually sort of the way it works. And so if you think in that level, it actually might make a lot of sense. This is Victoria, and I'm here again with James, aka Simon Black, who has some amazing news to share. And the news is that he just had the baby recently in Mexico. How do you feel? Amazing. It's my first, so I'm in my early 40s. So a lot of people get started like in their teens 20s. And 20s, or at least, yeah. It's like, I feel like I got a lot of friends that are having kids now, but they're like in their early 30s. So I'm definitely late to the game, and it's one of those things I never thought I would do. But it's you change your point of view about a lot of things in life, and that was one of the things I really changed my point of view on last year. And anyways, long story short, made a conscious decision to have the baby here in Mexico, and it was, I just got to say, one of the best. I could not have asked for a better experience
than what we had here in Mexico. It was, everything about it was just phenomenal. My experience here has been just phenomenal. If people have been reading notes to the field, like, oh, he's in Cancun. Oh, he's been there for a little while. That's what I've been doing here. Do you wanna tell us why Mexico? Why you chose Mexico out of all the places? Yeah, of all the places in the world. Well, so my baby has 5 passports. That's cool, but to be honest, not because there were so many. That wasn't really the main driver. It didn't really affect the calculus a whole lot. But I will tell you. So I live in Puerto Rico. That is my primary residence, and I have my house there, and all my stuff and everything is in Puerto Rico. I spent almost the entirety of last year there. You know, like a lot of people, didn't exactly travel a whole lot. But when you know, when you know, we knew the baby was coming late last year, immediately started kind of thinking about, okay, where are we going to do this? And the thing is, there are a lot of, just total honesty, there are a lot of really wonderful things about Puerto Rico. Like any place, there's some wonderful things and there's some not wonderful things. And in my experience, and I would say, Victoria, yours too, one of the not so great experiences has been, at least personally, other people may have different experiences, but personally, what I experienced, and I know some of the things that you've witnessed as well, from in terms of the medical care, I just thought, this isn't where I'm going to have my child. This is not the best place here. for that. Yeah, I mean, it's like there was one night a long time ago. I mean, it would have been in I don't know, late in the fall of last year, for example. I had like a late night trip to the emergency room, and it was just. Well, bueno, fíjense que empezando por lo último, la experiencia que tuvo a nivel del proyecto de salud pública de la asistencia médica en Puerto Rico fue mala. En el 2020, aparentemente en medio del COVID-19. Porque parte de la experiencia que él también comparte con la persona o que le hace referencia a la persona que lo está entrevistando es sobre una experiencia que tuvieron en relación al COVID-19. Así es que estamos hablando de un sistema de salud que estaba deteriorado desde antes y ahora ya sabemos dónde está, pero que su experiencia fue mala en ese sentido. Pero vamos a lo que me parece que es importante para ir también a determinar dónde estaba la oficina del comisionado de instituciones financieras cuando esta persona estaba haciendo negocios que ya en el 2021 trazaba cuál era la importancia de que estuviera en la gestión o en la empresa de tener un banco, de fundar un banco, para mantener un ingreso o un volumen de negocios como él lo quiere. A mí me parece que esa es la parte más importante de la primera entrevista que le hiciera, como les dije, un podcaster de ese mundo de las finanzas que entrevista sobre todo a Ley 60 y que hay muchas de esas entrevistas a nivel de YouTube. Y es cuando él dice, ¿por qué un banco? Primero, que establece, no lo puede tener todo el mundo. Yo tengo ese montón de millones, no lo dice literalmente, pero dice que el que tenga un banco tiene que tener capital y que tiene que tener la capacidad y la riqueza para poder fundarlo. Eso es evidente. Y después va diciendo cuál es la importancia de localizarse en Puerto Rico e incluso habla de los decretos contributivos, la famosa Ley 60. Tiene un decreto contributivo desde el 2019 que está vigente al día de hoy. Es decir, ni el Departamento de Desarrollo Económico se enteró de cómo eran las gestiones de trabajo de ese banco Strategic International que manejaba Hickman, ni la oficina del comisionado de instituciones financieras sabía que era un viajero al nivel que viajó, que dijo, el año antes estuvimos en Puerto Rico, pero ahora mismo estamos en México y mi hijo tiene 5 pasaportes. 5. Uno de ellos debe ser el de Chile, donde tiene negocios allí de agricultura. Y ese comentario, esa manera en que esta gente hablan sin ningún problema, de incluso
que él atraviesa que hay un regulador. O sea, él sabe que tiene que cumplir con unas regulaciones. Pero pone inmediatamente la ventaja de tener unos decretos contributivos que no solamente para él, sino para el que viene a hacer negocios con él, es bueno. Y ahí es donde yo insisto, es importante este audio, porque nos está hablando de la persona que es noticia hoy. Pero es noticia hoy, y esto es el último descubrimiento que hice a través de los documentos. Porque la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras lleva examinando este banco desde diciembre del 24. Le anunció, nos vamos a meter en tu banco. Y en marzo del 25, terminó ese análisis. En marzo, en mayo, ya a Hickman se le estaban yendo, según el documento que tienen en pantalla, que es el documento oficial, que establece lo que encontró el Comisionado de Instituciones Financieras y la determinación que tomó de liquidar ese banco. La orden de nombramiento de síndico y disolución. En marzo lo termina, empieza a hablar con Hickman, empiezan a hacer un plan de trabajo, pero ya en mayo, según este documento, se habían ido las dos personas que eran ejecutivas de ese banco, que en un momento dado, en mayo, por no estar en Puerto Rico, y esto es bien importante, Hickman autorizó que fuera una persona nombrada en esta resolución como Carmen Sendri, la persona que tuviera la responsabilidad con el banco de iniciar esa disolución, porque él no estaba en Puerto Rico ya. Por eso no me cuadra mucho la fecha de que Carmen Sendri se haya ido en mayo, porque hay este documento es de septiembre del 2025 y hay intervenciones en verano, entre junio y julio del 2025. Así es que no sé si eso fue un typo, pero bueno, esas son las fechas que dan ahí. Yo solamente pongo la pregunta, el signo de pregunta de si son fechas correctas. Pero en algún momento renunciaron no solamente Carmen Sendri, sino otra mujer que era parte de las empleadas, socias, yo creo que eran más bien empleadas porque él es el único presidente y el único que se mueve como el inversionista dueño del banco. Fíjense las fechas, que es lo que me llama la atención de todo este tracto. En diciembre del 24, la OSIF comenzó el examen, el 2 de diciembre. El 27 de junio del 2025 le notificó al banco y a Hickman que el reporte de examen y la factura por el concepto del examen era de $60,500. Ahí están incluidos en los exhibits. Tengo que decir que el Comisionado de Instituciones Financieras pone la resolución, pero no pone los exhibits, y eso es importante. Estaban para ser entregados el 27 de junio del 25 y ese día se informó, Hickman dijo que no estaba en Puerto Rico y solicitó que se le enviaran los documentos mediante correo electrónico. Sin embargo, debido a que los documentos a ser presentados son confidenciales, Hickman autorizó mediante resolución corporativa, aquí es que no cuadra el asunto de la fecha, que se le entregaran a Carmen Sendri, representante, o que lo representara a él a esos efectos. El 3 de julio del 25 se emitió la orden imponiéndole una multa porque no estaban cumpliendo con lo que se había estipulado. Como resultado del examen, se llegó a un acuerdo a los efectos de que el banco tenía que ser liquidado y disuelto. Por lo tanto, no podía continuar operaciones en Puerto Rico. Esto fue en julio del 2025. Julio
En mayo había suscrito el plan. Voy a cesar operaciones, voy a pagar a todos los acreedores, voy a liquidar todos los activos, mantener los documentos de manera digital y accesible por un periodo de 5 años, etc. Pero obviamente no lo hizo. Aquí es donde no cuadra. Si en julio le había dicho a Carmen Sendri que podía buscar los documentos, dice que la renuncia de ella, como de Paola Gómez, no dice las posiciones, pero dice en sus respectivas posiciones en el banco, renunciaron. Se enmendó el plan para que solamente fuera entonces Hickman la persona autorizada para ejecutar la liquidación. Durante el proceso de liquidación y disolución, el banco pagó las cantidades adeudadas a varios depositantes no relacionados a la entidad bancaria e informó que entregó las oficinas donde se encontraban sus operaciones. Gente, estamos hablando durante el proceso de liquidación que ya había iniciado, y esto es súper importante, ya había iniciado en mayo. ¿Ok? Estamos en octubre. En mayo ya la OSIF sabía que esto se iba a liquidar y que este hombre no estaba en Puerto Rico porque autorizó a terceros para que recibiera documentos. Ahí es donde la responsabilidad de OSIF está cuestionada. Informó que entregó las oficinas donde se encontraban sus operaciones en el edificio Big Tower. Proveyó algunos informes requeridos por el plan, pero no todos, entre otras acciones. Sin embargo, aún restan depósitos por pagar de depositantes relacionados y no relacionados al banco, además del pago de deudas reclamadas directamente a la OSIF por algunos acreedores. Entiéndase que Strategic aún tiene activos y pasivos pendientes de liquidar. El 25 de agosto, Hickman envió un correo electrónico a la OSIF mediante el cual informó su renuncia como director. Ante dicha renuncia, no cuenta con empleados, directores u oficiales para culminar el proceso de liquidación. Es decir, que en agosto, hace 3 meses, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras sabía no solamente que había renunciado, es que no estaba en Puerto Rico desde mayo. Cuando le dijo la primera vez, mira, yo no estoy ahí, entregáselos a fulana. Este es el documento oficial de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Estamos hablando de una persona que desde marzo del 2025 sabe que la OSIF tiene sobre todo 2 reclamos de irregularidades que tienen que ver nada más y nada menos que con las leyes anti lavado de dinero. Ejecuciones que se hicieron en ese banco que no estaban claras, que ponen en duda si tenía los recaudos suficientes de seguridad para cumplir con esas leyes anti lavado de dinero. Y me viene a decir la directora, la comisionada de instituciones financieras de esta administración de gobierno, que empezó Marta Sabo en febrero, que ahora es que instituciones financieras se da cuenta que se le fue debiéndole a ella sin terminar la liquidación del banco ni la disolución y debiéndole a proveedores en Puerto Rico y a depositantes y personas no relacionadas con depositantes no relacionados con el banco. Mónica Rodríguez Villa, la comisionada de instituciones financieras. O sea, todo lo que es interesante cuestionar aquí es precisamente dónde estaba el regulador. Cuando Hickman estaba haciendo y deshaciendo con ese banco, lo saben en marzo, bien temprano, empezaron el 2 de diciembre y ya en marzo sabían que allí había truco y que no se estaba cumpliendo y habían deficiencias críticas. Lo dice la resolución. Y ahora
porque un colega definitivamente se entera y le cuestiona. Dicen, sí, recogió los bártulos y se fue. Así, tranquilamente. Le debe al erario. Porque yo me imagino que la licenciada comisionada sabe que no le debe a ella. No es a la chequera de Mónica Rodríguez Villa. Es a la chequera del pueblo de Puerto Rico que le debe. James Hickman. Pero dijo que en Puerto Rico podía hacer negocios y que podía mantener ese banco porque le gustaba ese asunto financiero. Pues miren, tienen no solamente las diferentes intervenciones que tuvo en el 2021, tienen otras, porque ahí él le dio entrevistas a mucha gente, en Puerto Rico no. Obviamente de ese mundo del viaje y del lujo, porque parece que el muchacho le gusta viajar mucho. Mal tasado debe tener 46 años, 47 años, no tiene 50 años al día de hoy. Tiene 2 hijos, un graduado de West Point. Interesante, ¿verdad? Como ese mundo de la milicia se encuentra con gente que le gusta el asunto financiero, inteligencia, según su biografía. Si no es cierto, no es responsabilidad mía. Y ahora pues sabemos que él se fue, que dejó a todo el mundo pillado, a saber si dejó también pillar a esas 2 mujeres. Una creo saber quién es la hija de una abogada reconocida de Puerto Rico. Y a tanta gente. Y tiene un decreto que ni Manuel Sidre ni sus antecesores cuestionaron. ¿No? Es más, no es tan lejos, porque es de la administración Ricardo Rosselló Nevares, Walda Vázquez Garcet, 2019, hasta el día de hoy, vigente. Estos son los que vienen ¿a qué? A incentivar la economía de Puerto Rico. Vuelvo y repito, no sé sobre la base de qué le dieron el decreto, ni cuántos empleos generó en ese tiempo, ni cuánta riqueza le dejó al país. No sé dónde vivía, decía que tenía su oficina, su residencia principal en Puerto Rico. Lo más que puedo decir es que era en Río Grande, porque lo dicen algunas de las biografías que tenía, pero si era casa propia, no creo, no aparece nada en el CRIM a nombre de él, ni a nombre de la corporación, pero dice que tenía su residencia principal en Puerto Rico, pero imagínense a ese ritmo, haber viajado tanto, su hijo que debe tener mínimamente 5 años, 5 pasaportes, 1 por año, pues podría ser. Pero ahí está. Y ahora el gobierno de Puerto Rico, pues, otra deuda más. A ver si Tomás Rivera Chatz se entera que estas son las deudas que deberían estar cobrando, que estas son las experiencias que deberían estar mirando en la legislatura de Puerto Rico con esos que alegan ser los que vienen a darle dinero a Puerto Rico y a mantenerlo bollante, y que privilegian los miembros del Partido Nuevo Progresista como él, Carlos Johnny Méndez, y la gobernadora Jennifer González Colón. Así es que yo con eso termino esta semana. Seguimos investigando, seguimos desarrollando algunas informaciones para la semana que viene. Interesante también de diferentes temas, sobre todo el tema de energía. Y recuerden, todos los que puedan donar a través de este chat siempre que estemos en vivo, lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, mediante PayPal, tarjetas de crédito. También lo pueden hacer a través de Bonitas Radio y Periodismo 21 ATH Móvil, siempre con cheques y giros postales que nos envían gente de la diáspora que siempre contribuyen a nuestro esfuerzo. Lo pueden hacer allá a través de esos instrumentos a nombre de Periodismo 21 o de Onda Virtual, que llega directamente a Bonitas Radio. Éxito, pásenla súper bien, prepárense para el fin de semana que viene, de 2 a 6 de la tarde, vamos a pasarla bien. Y nos vemos el lunes en otro Noticias con Café, por la orillita, que parece que va a llover, sobre todo a mediados de la semana que viene, pero pongan desde ahora el vaso al revés. Nos vamos a ver el 25. Éxito, que la pasen bien, buen día, y no se olviden de Rodrigo Otero Goico, que viene con su almuerzo deportivo a las 12. Hasta el lunes.
Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.